Gracias. Si recibes bendición a través de la alabanza, démosle un fuerte aplauso a Dios. Permítanme un momentito porque no estaba listo para iniciar. Gracias. Bueno, iglesia, bienvenidos a nuestro ayuno del mes de abril de Casa sobre la Roca, Sabana Norte. En el pasado reciente, muchas personas han estado inquietas por noticias acerca de los eventos de los últimos tiempos, ¿no? Por noticias de los últimos tiempos. Muchas personas se han sentido angustiadas por mensajes que encuentran en redes acerca del fin del mundo, de Apocalipsis, de cuándo se va a acabar esto, qué va a pasar con mi familia que no ha recibido al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre, nosotros recomendamos prudencia en ese sentido. Esto es, en Casa sobre la Roca, Sabana Norte, hay una multitud de predicadores que han sido formados en el Evangelio y que te traen mensaje de sana doctrina, bibliocéntrica, de acuerdo con la visión de nuestra iglesia. Siempre será recomendable que escuches a los predicadores de tu iglesia. Ahora, resulta que también existen evangelistas y personas de gran influencia del evangelio, especialmente en Latinoamérica. Hay que escucharlos también con mucha prudencia para no alejarse de la visión que el Señor ha dado a nuestra iglesia a través del pastor Darío Silva Silva. Las redes son peligrosas, ¿no? Porque cualquier persona que aparezca por allí, si tiene cierta habilidad de influencia, es escuchada y cualquier cosa que se diga puede ser tomada como una verdad indiscutible. La realidad es que no es así. En algunas clases de IBLI y de cursos que yo dicto, aparecieron inquietudes sobre algunas declaraciones recientes de pastores, predicadores o influencers que hablaban de los últimos tiempos. Les pedí prudencia. Uno de ellos, el doctor Armando Alducín, que es uno de los íconos del desarrollo cristiano para Latinoamérica, hizo una aseveración lamentablemente errada. Él ya había definido el tiempo en el que se iba a acabar todo esto, ya le había puesto prácticamente una fecha, y dijo: esta es la última generación de seres humanos. La realidad bíblica es que el Señor Jesucristo nos dijo: del día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre. Sin embargo, es natural que se despierte en nosotros la inquietud acerca de conocer qué es lo que va a suceder allá, y lo importante es que le demos la visión adecuada. De manera que hoy vamos a tener un mensaje que se llama Lo anunciado se cumplirá. Lo anunciado se cumplirá. Lo he tomado de algunos devocionales que llevamos todos los sábados, 6:30 de mañana, a los hombres. Los hombres que están aquí, ¿quiénes de ustedes se conectan todos los sábados a las 6:30 a los devocionales de hombres de bien? Muy bien, dense un aplauso, señores, felicitaciones. Y aplauden mucho a las señoras. Te voy a decir algo, esto va solo para los hombres. Entonces la primera pregunta que te hago es, para los hombres, los varones, ¿eres hombre, sí o no? Díganme. Ok, ¿eres miembro de Casa sobre la Roca? ¿Te congregas en Casa sobre la Roca, Sabana Norte? Entonces, ¿por qué no estás en los devocionales para hombres de Casa sobre la Roca, Sabana Norte? Conéctate, ahí tratamos temas para los varones de la iglesia. Entonces, este es uno de la serie de 3 devocionales que hablamos sobre lo anunciado se cumplió y lo anunciado se cumplirá. Vamos a empezar leyendo Oseas 12:6, el profeta Oseas, capítulo 12, versículo 6, dice así, y esto tiene mucho que ver con lo que el Señor le da a la iglesia, a nuestra iglesia a través del pastor Darío para este año. Dice: pero tú debes volverte a tu Dios, practicar el amor y la justicia y confiar siempre en Él. Vamos a hacerlo hoy interactivo. Entonces, primero, ¿qué es lo que debes hacer, iglesia? ¿Qué es lo que debes hacer? Pero tú debes hacer, ¿qué cosa? Volverte, regresar, mirar hacia un lugar nuevamente. ¿Volverte a quién, iglesia? A Dios.
Si el Señor nos está diciendo que debemos volvernos a Él, es porque en algún punto del camino pudimos haber tomado otra dirección. Es tiempo de corregir y volver a Dios, pero también las circunstancias han implicado que, por ejemplo, estuviésemos en la virtualidad. Gloria a Dios por la virtualidad, pero es tiempo de volver al templo. Es tiempo de volver, de estar acá. Estupendo. Y no lo podemos dejar de lado el hecho de que hay personas que nos acompañan virtualmente desde otros lugares, y si es así, los saludamos desde acá. Escríbanos ahí en los comentarios de la transmisión que estamos teniendo en este momento en YouTube. Gracias por acompañarnos virtualmente. Practica el amor y la justicia y confía siempre en Él. Y tenemos otro versículo que es Hebreos 13:8. ¿Qué dice? Dice, Jesucristo, es el sujeto, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesús no cambia, Él es el mismo. Lo era antes de que existiera la humanidad, lo es durante la breve existencia de la humanidad y lo seguirá siendo por toda la eternidad. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Por qué es importante este versículo? Porque nos da la tranquilidad de saber que todo lo que el Señor Jesucristo prometió, todo lo que anunció, se va a cumplir. Ahora, cuando predicamos tenemos que predicar al intelecto, al espíritu y también a las emociones, porque el ser humano se conforma de cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Y en el alma están la mente y las emociones también, como la voluntad. Luego no podemos llevar mensajes netamente intelectuales, porque son informativos. Tampoco mensajes que tengan solamente elemento espiritual, porque el ser humano también tiene intelecto. Y no podemos dejar de lado las emociones que se despiertan cuando escuchamos de la palabra de Dios, porque es lo que detona la conducta en las personas. Así fuimos creados por el Señor. ¿Ok? Entonces vamos a tratar temas que tienen que ver con datos y hechos, elementos espirituales, es una prédica, pero también sus emociones van a ser tocadas allí. De manera que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero vamos a hacer un pequeño preámbulo acerca de lo que ya había sido dicho. Y les pido que me acompañen a Génesis 22, al capítulo 22 de Génesis, versículo 2 y luego el versículo 9. Entonces, aquí estamos hablando de Abraham, padre de la fe, y su hijo Isaac. Y dice lo siguiente, versículo 2, el anterior dice, y Dios le ordenó ¿a quién? A Abraham. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. ¿A qué región, iglesia? ¿La región de qué? Tenlo presente, vas a ver por qué. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré, monte Moriah o Moria. Versículo 9. Abraham, por supuesto, obedece y dice, cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Lo que está entre el versículo 2 y el 9, esa historia y la posterior ustedes la conocen, ¿verdad? Abraham, en un acto de obediencia, va con su hijo al monte Moria, lo ata, pone la leña sobre un altar que construye y procede a sacrificarlo, pero es detenido por un ángel. Eso tiene un contenido espiritual bárbaro. Mira, escucha esto. Toma a tu hijo, el único que tienes. ¿Acaso no dice la Biblia que Jesús es el Hijo único de Dios, el unigénito? Segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Hijo unigénito. El Hijo único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Entonces vamos a ir a una diapositiva y aquí vamos a ver información interesante. Eso que ustedes ven ahí es la ciudad de Jerusalén. Sobre la ciudad de Jerusalén fue edificado, sobre el monte Moria fue edificada la ciudad de Jerusalén. ¿Coincidencia? Diosidencia. Los planes de Dios se cumplen sí o sí, pero no es solamente esto. Cuando Abraham va camino de la
de la falda del monte, un poco antes, hacia el monte, toma camino únicamente con su hijo Isaac y pone sobre sus hombros la leña para que haga el recorrido hasta el lugar en el que va en principio a ser sacrificado. ¿Y qué fue lo que sucedió con el Señor Jesucristo en esa misma ciudad? Sobre sus hombros fue puesto el madero e hizo un recorrido desde ese lugar hasta el lugar de su sacrificio, en el Gólgota, monte de la calavera. ¿Coincidencias? No. El Señor estaba permitiendo que para nosotros hoy día tuviéramos una evidencia de que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, en ese mismo lugar, en Jerusalén, se iba a dar. ¿Se cumplió o no? Sí. Jesucristo, Señor Jesús, fue sacrificado allí en una cruz por ti y por mí, y cargó el madero sobre los hombros, como lo hizo Isaac. Y si ustedes leen la historia completa, van a encontrar que cuando van caminando Isaac y Abraham, Isaac le dice, voy a parafrasear, pa, aquí llevo la madera, los palos, y llevas el cuchillo, y el fuego, y el cordero. ¿Se imaginan esa pregunta? Si ustedes recibieran de Dios, no va a pasar, pero si recibieran una instrucción de Dios de sacrificar al único hijo que usted tiene, y su hijo le hiciera esa pregunta, ¿cómo estaría su corazón? Abraham es el padre de la fe, porque creyó en Dios y le creyó a Dios. Entonces el niño pregunta, ¿y el cordero, pa? ¿Qué es lo que vamos a sacrificar? ¿Y saben cuál es la respuesta que Abraham le da? El cordero, hijo mío, lo proveerá el Señor. Y estamos hablando de un elemento profético, porque en ese mismo lugar Dios entrega a Jesús el cordero puro y sin mancha, perfecto, para que sea sacrificado en ese mismo lugar por nosotros. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Y quiero que tengas en cuenta lo siguiente: ¿qué es lo que Dios te ha prometido que te va a proveer? ¿Qué es lo que el Señor te ha prometido que te va a dar? ¿Cuál es esa promesa que ha hecho tiempo atrás? ¿Cuál es ese cordero que el Señor ha prometido? Porque lo que mi Biblia dice es, el cordero, hijo mío, tú, lo proveerá el Señor. No hay absolutamente nada que tú necesites que no pueda ser provisto por Dios. Y esa promesa que el Señor te ha dicho se va a cumplir. Pues la Biblia dice con claridad que ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de su pueblo dejará de cumplirse, sino que todas se cumplirán, atención iglesia, al pie de la letra, como el Señor lo ha dicho. No debe haber duda en tu corazón, porque lo que el Señor anunció se cumplió, y lo que está anunciado y no se ha cumplido, se cumplirá. El Señor es fiel a su palabra y bondadoso en todas sus obras. Bueno, vieron la foto del monte Moria y de Jerusalén, ¿no? Y vamos a ver algunos datos bastante interesantes allí. Quiero que veas lo siguiente, y quiero que te ubiques, porque estamos predicando también al intelecto. Estos son datos reales. Lo que van a ver allí en pantalla es un plano de la ciudad vieja de Jerusalén. Ustedes van a ver ahí las 8 puertas, la puerta nueva, la puerta de Damasco, de Oro, de Leones, y la número 5 dice la puerta dorada, o de oro, la puerta oriental, la 6 la puerta del estiércol, la 7 la puerta de Sion y la 8 de Jaffa. Como lo pueden ver allí, está marcado en el plano la puerta número 5. Oye, lo dije, ¿y eso qué tiene que ver con la prédica? Estamos diciendo que lo anunciado se cumplirá. La Escritura dice claramente, ojo iglesia, que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez a la tierra y que se llevará a su iglesia, el rapto, y que celebraremos en los cielos las bodas del Cordero, y que el Señor regresará y posará sus pies en la tierra nuevamente, y que habrá señales antes de su segunda venida y eventos tremendos durante su venida. Lo anunciado se va a cumplir. Lo que quiero mostrarte hoy es anuncios que el Señor ha hecho acerca de su regreso. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, porque quiero hablarte de lo que fue anunciado en el Monte de los Olivos.
¿Han leído, han escuchado sobre el Monte de los Olivos? Sucedieron muchas cosas allí, ¿no? Muchísimas cosas. Unas cosas bárbaras. Son eventos reales, historia bíblica. Dice Hechos 1, del 9 al 11, lo siguiente. Perdón, Hechos 19, creo que esto es 10 y 11. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, sus discípulos, fue llevado a las alturas. Estamos hablando de Jesús, la ascensión del Señor, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron fijamente mirando al cielo, mientras él, Jesús, se alejaba. Esto es un hecho histórico, sucedió realmente, hubo testigos. Existe un lugar donde este hecho sucedió. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, atención, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Lo anunciado se cumplirá. Mi Señor Jesucristo va a volver nuevamente como lo vieron irse entre las nubes. Vendrá por su iglesia. ¿Quieres conocer en qué lugar sucedió eso y cómo va a suceder por segunda vez? Aquí hay otra foto, porque también hay que predicar al intelecto, no lo olviden. Está el Monte Moria. A la derecha, ahí en donde está la flechita, está la puerta dorada que acabamos de ver en el plano. Y el Monte de los Olivos se encuentra hacia donde apunta la flecha, hacia el oriente. Pero hay más, ¿saben? Les agradezco si me ayudan con ir a la siguiente diapositiva. Existe el lugar donde, de acuerdo con la tradición, el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Y es un lugar geográfico. Les agradezco, avisa si me ayudan a ir a la siguiente diapositiva, por favor. Hacia donde apunta la flechita que dice Monte de los Olivos, en la siguiente diapositiva vamos a ver el lugar de la ascensión del Señor. Gracias, Visa, si me ayudan con la siguiente diapositiva. Ahí. Como les venía diciendo, en esa diapositiva, ese es el lugar donde, de acuerdo con la tradición histórica, ascendió el Señor Jesucristo. Es un hecho histórico, no es una fábula, no es lenguaje alegórico. El Señor Jesucristo ascendió a los cielos en ese lugar. Si usted va a Jerusalén, yo no he ido, puede encontrar ese lugar, el lugar de la ascensión del Señor. En ese mismo lugar, como los discípulos lo vieron ser llevado entre las nubes, el Señor descenderá. Y en ese mismo lugar posará sus pies sobre la tierra. No es una fábula, no es lenguaje alegórico, es un anuncio profético de lo que sucederá cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Bueno, pero hay mucho más. Yo quiero que me acompañen, por favor, que me acompañen a un punto número 3, lo que fue anunciado por Zacarías. Este es un mensaje más bien corto, que no es normal en mí, ¿no? Me extiendo harto. Lo que fue anunciado por Zacarías. Zacarías 14:4 dice lo siguiente. Dice: en aquel día, está refiriendo al Señor Jesucristo, pondrá el Señor sus pies, ¿en dónde, iglesia? En el Monte de los Olivos, frente a la puerta oriental de Jerusalén, en el mismo lugar en el que estuvo físicamente por última vez antes de ser llevado a los cielos. En ese mismo lugar el Señor va a regresar a la tierra. En aquel día pondrá el Señor sus pies en el Monte de los Olivos, que se encuentra al este, o sea al oriente, al este de Jerusalén. Está en la foto. Y el Monte de los Olivos se partirá en dos, de este a oeste. Ya vamos a ver una foto del Monte de los Olivos. Vamos a ver si nos funciona un video. Cuando el Señor Jesucristo venga, como está anunciado, y pose sus pies en el Monte de los Olivos, acaerán una serie de hechos, y uno de ellos, que será una evidencia clara
de que el Mesías está en la tierra es que ese monte se va a partir en dos. Literalmente hablando, físicamente hablando, se partirá en dos ese monte. Señales absolutamente claras y evidentes de que el Señor habría regresado. Entonces, iglesia, lo que te quiero decir es, no creas todo lo que encuentras en las redes sociales, que el Señor ya está acá. ¿Dónde está? Y Él dice, si dicen, mírelo, está en el desierto, está aquí, no salgan, no vayan, porque aparecerán falsos profetas que les hablarán, les anunciarán acerca de las novelerías que quieren escuchar. Todo el que se ha apresurado a vaticinar el momento del regreso del Señor Jesucristo, todos se han equivocado, todos, y se van a seguir equivocando, porque la Biblia es clara, del día y la hora nadie lo sabe, solamente el Padre. Dice que será en un abrir y cerrar de ojos, que irán dos mujeres por el campo y una será arrebatada y otra se quedará. ¿Habrá señales previas? Sí, señales visibles a todo el mundo, a todo el mundo. De manera errada se ha interpretado que como las redes sociales son accesibles en cualquier lugar del mundo, teóricamente por cualquier persona, entonces que será a través de redes que serán todas esas señales. Mire, puede que sí, usted puede ver una transmisión en vivo, puede que sí, pero es difícil creer que cualquier persona que pueda salir en redes hablando de las cosas del Señor tiene la verdad absoluta acerca de los eventos de los últimos tiempos, con el riesgo que tienen las redes, porque cualquier persona que sea escuchada allí puede ser entendida como un erudito de las cosas de Dios, por lo tanto lo que dice es inerrable, no puede errar allí, y eso no es cierto. Nosotros tenemos que ser bibliocéntricos. ¿Quieres escuchar prédicas que hablen del tema? Casa sobre la Roca tiene decenas de pastores y predicadores que con doctrina sana, fundamentados en la realidad bíblica y pegados a la visión de la iglesia, te pueden hablar de esto. ¿Tienes inquietud de saber qué va a suceder en los últimos tiempos? Bien, yo también las tengo. Matricúlate en IBLI. Y si crees que tenemos una muy buena unidad educativa que lleva la visión de la Escritura y de las cosas correctas de Dios, dale un aplauso, por favor, a la unidad educativa. Muy bien. Ahora, Luis, es que yo vivo en Fusagasugá y no puedo ir a clase. Está bien, es que tenemos estudiantes de Nueva York, de Fusagasugá, de Boyacá, que están por allá en el Quindío, etcétera. Tú te conectas y gracias a Dios por las redes, pero elige por favor a quién vas a escuchar. La Biblia es clara. ¿Qué dice? Las ovejas escuchan la voz de su pastor, reconocen su voz y lo siguen. Entonces yo te hago una pregunta. Si yo traigo eso a la vida real, a la aplicación, ¿no debería cada pastor predicar a su rebaño? Su rebaño. ¿Y no debería cada oveja escuchar la voz de su o sus pastores? Porque déjenme decirles que en el campo usted no ve el pastor de este rebaño pastoreando las ovejas de la otra finca, ni ve las ovejas del otro aprisco siguiendo la voz de un pastor extraño. El Señor revela visión a la iglesia y a cada congregación en particular, y levanta sacerdotes que unge con el poder del Espíritu para traer la palabra al rebaño, a la congregación. Aquí tienes un pastor que conozco en lo personal hace muchos años. Hay dos hombres a mí que me han edificado realmente, y uno de ellos es el pastor Mario Andrés Santa, por cerca de 18 años, creo yo. Sé de quién estoy hablando. ¿Quieres escuchar mensaje cristocéntrico? Escucha al pastor Mario. ¿Quieres aprender cuál es la visión de la iglesia sobre los eventos de los últimos tiempos? Escucha a los maestros del IBLI, de escatología. ¿Quieres entender doctrina sana bibliocéntrica? Siéntate y escucha, conéctate a nuestro canal, porque son personas de quienes conocemos su testimonio de vida. Sabemos que están sujetos a una autoridad espiritual, que están llenos del Espíritu Santo y que tienen la formación correcta. Entonces, ¿por qué andar buscando predicadores y prédicas que distan de la visión que Dios ha dado para esta iglesia? ¿Qué pasa cuando hay visiones diferentes?
Esta es la visión que yo recibo, que le dio Dios al pastor Darío, el pastor Darío a los pastores, y recibo a través de mi pastor Mario Andrés Santa. Pero me voy y escucho a otro pastor que tiene una visión diferente. ¿Cuántas visiones hay ahí? 2. División. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Que ninguna casa dividida contra sí misma prospera. La división es preocupante, y más cuando aparecen estos temas que tanto inquietan y llaman la atención. El fin está cerca. Hoy estamos más cerca que nunca del regreso del Señor Jesucristo. Pues claro, y esta tarde vamos a estar más cerca que antes, y mañana más cerca, y el otro fin de semana. ¿Eso qué tiene que ver? Obviamente que cada instante que pasa estamos más cerca, pero de ninguna manera podemos vaticinar que más cerca es mañana, en un año o en 7. Por eso aplaudo el hecho de que el doctor Armando Alducín ayer haya puesto en redes un video donde él reconoce su error doctrinal, pide perdón, explica las razones y 2 veces dice: es un error doctrinal mío, pido perdón y no lo hice con mala intención. Siendo un ícono del crecimiento y el desarrollo cristiano para Latinoamérica, y aún así se equivoca. ¿Comprenden la importancia de seguir una visión? Una única visión. Ahora bien, es de entender que en aspectos de forma tú no te identifiques con la visión de Casa sobre la Roca. ¡Ay! El pastor dejó de usar corbata. Y es que los predicadores tienen que predicar con corbata, ¿sí? Yo he predicado por allá en Neiva con corbata, ustedes no se imaginan lo que es eso. ¿Qué tiene que ver la corbata? ¿Es señal de santidad? La Biblia no dice que Pablo usara corbata ni Pedro, y creo que eran muy buenos predicadores, ¿sí o no? ¿Y por qué no tenemos ministerio de pandereta y de danza? Yo qué sé, si eso no está dentro de la liturgia, ni es bíblico, pero si lo hacen, chévere, buenísimo. El punto central es que cuando yo escucho otras visiones diferentes, y sobre todo en lo doctrinal, corro el riesgo de generar división, primero en mi corazón. Hay personas que dicen que estamos en el milenio, no, si acaso en el transmilenio, pero ¿por qué dices eso? Es que escuché al pastor no sé qué diciendo. ¿Y quién es él? Es uno que está en redes. ¿Y cuál es su testimonio de vida? ¿Qué formación teológica tiene? ¿Dónde se congrega? ¿Bajo la autoridad de quién está? Todas esas preguntas tú las puedes responder acerca de los predicadores de esta iglesia, ¿cierto? Unidad en la visión. Entonces conviene que te eches una pasadita nuevamente y hagas el curso de ADN, donde explicamos la visión de la iglesia para que no te extravíes. Si nos acompañas y has estado congregándote en otra iglesia, otras iglesias, eres bienvenido, pero ten en cuenta que debes coincidir con nuestra visión para que no se cause división. ¿Listo? Ahora, si estás temiendo que estamos en los últimos tiempos, sí, estamos en los últimos tiempos, hace 2000 años. No debe angustiarte. Si recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, ya sabes cuál es tu destino. Entonces, ¿qué te preocupa? Nada. Como dice una prédica tremenda del pastor Mario Andrés Santa, se llama Allá nos vemos, y habla de la seguridad de tu salvación. Yo no sé si todavía la tengamos por allí publicada, pero si no, pues de alguna manera la buscamos. Se llama Allá nos vemos. Una prédica hace unos 8 o 9 años, tremenda, acerca de nuestro destino final en la eternidad. Volviendo puntualmente, ¿qué es lo que nos decía Zacarías? Que cuando el Señor Jesucristo regrese, esto es lo que va a suceder. El Señor Jesucristo va a posar sus pies en el Monte de los Olivos. Amigos, la Biblia no dice que es Putin, ni Bill Gates, como otros lo dijeron, ni Obama, ni algunos candidatos a la presidencia de Colombia, por favor. Esas son interpretaciones individuales que carecen de sustento bíblico. ¿Qué es que yo estoy viendo las señales? Bueno, si el Señor te la revela, es una experiencia personal, pero la Biblia que nosotros leemos tiene un conjunto de señales que nos habla con absoluta claridad, y no debo dejarme confundir escuchando versiones diferentes que distan de la realidad bíblica. Estamos en el milenio. El Señor Jesucristo ya vino. ¿De dónde sacas eso? Lo vi en Facebook. ¿Por qué no vienes y lo miras en Ibli más bien?
Ven y míralo, te invito a que lo hagas, te desafío a que lo hagas. Bueno, ¿seguimos? Sigamos. Les voy a mostrar otra diapositiva que tiene datos, bueno, son geográficos, ¿no? Esta diapositiva, que ya vamos a poner allí, nos muestra el lugar de la ascensión del Señor Jesucristo desde una perspectiva diferente. Voy a parar acá. Entonces, lo que ustedes ven en la parte de abajo es el lugar de la ascensión del Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos. En ese mismo monte va a venir el Señor por segunda vez y va a posar sus pies. ¿Qué es lo que ves allá al fondo? Eso que tiene esa ruedita roja es la puerta oriental, la puerta dorada de Jerusalén, la que vimos en el mapa. Y lo que dice este versículo de Zacarías es que el Señor pone los pies ahí en ese monte y el monte se va a partir en dos, a derecha y a izquierda, y va a producir un valle hasta la ciudad de Jerusalén. No es lenguaje figurado, literalmente eso que está siendo anunciado se cumplirá. Entonces dice los salmos: levanten puertas sus dinteles. El dintel es la parte de arriba de la puerta, que van a entrar a través tuyo el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo viene y es sacrificado, pasa por esa puerta. ¿Recuerdan cómo lo hizo? Montado en un burrito, como había sido anunciado. Montado en un burrito. Entonces, en ese camino del Monte de los Olivos hacia allá, le consiguen el burrito, él va entrando y a los pies del Señor Jesucristo arrojan ramitas, palmas. ¿Por qué? Porque en la época y anterior a eso, cuando un rey entraba triunfalmente a la ciudad después de haber vencido, entonces lo recibían con ramas que eran arrojadas al piso, a su paso. Entonces la Biblia señala que cada vez que haces una buena obra, en razón de tu fe, estás acumulando coronas. Pero no son coronas para ponerse en tu cabeza, no es para honrarte a ti. Escucha, esas coronas son guardadas allá en los cielos, para que cuando tú y yo estemos allá y se vayan a dar las bodas del Cordero y el Señor venga, entonces tú vas a tener coronas para arrojar a los pies del Cristo vivo. ¿No te emociona eso? ¿No te parece hermosísimo? Cada vez que haces una buena obra, vas a acumular coronas para arrojar a los pies de nuestro Señor Jesucristo allá en los cielos. Qué cosa tan tremenda, ¿eh? Una realidad física que simboliza una realidad futura espiritual. Eso es lo que va a suceder, va a ser un hecho real. Eso no lo dice Facebook, no lo dice YouTube, pero gloria a Dios, porque nos permite llegar a muchas personas a través de las redes. Sigamos, ¿qué más tenemos? Acá hay un video, no sé Manu si finalmente lo podamos pasar. No funciona el video, ok, no hay video. Entonces les quiero mostrar algo, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que dice Zacarías 14:4? Dice: en aquel día, lo acabamos de leer, pondrá el Señor sus pies en el Monte de los Olivos, que se encuentra al este de Jerusalén. Y el Monte de los Olivos se partirá en dos, de este a oeste, y formará un gran valle con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Eso tiene un gran contenido escatológico. ¿Qué es escatología? El estudio de los eventos de los últimos tiempos. Les voy a explicar por qué. Lamentablemente, pues bueno, no pudimos ver el video, ahí lo traté de cuadrar, pero no lo podemos reproducir. No importa, la realidad bíblica no depende de un video, se los voy a explicar. Ha sido anunciado la oposición que habrá al regreso del Señor Jesucristo, que lo van a suplantar. Sí, está escrito. Pero resulta que los musulmanes dicen que Jesús no es hijo de Dios, que eventualmente podría ser un profeta, pero no hijo de Dios. Es decir, no lo reconocen como el Mesías. Y miren estas paradojas. En todo caso, como conocen la Escritura dice que el sumo sacerdote o los sacerdotes no pueden poner pie donde haya cadáveres.
El video tenía una parte del cementerio judío y otras cosas. Sin embargo, mire lo que sucede. Frente a toda la muralla, y no sé si podamos regresar si Visa me pudiera ayudar a regresar a la diapositiva anterior, donde se ve la muralla, una donde dice Monte Moriah, Monte de los Olivos, si lo ven posible, gracias. Pues resulta que frente a esa muralla, más atrás, como 3 diapositivas, ahí, lo que ustedes ven allá donde dice Puerta Oriental Dorada, ¿ven un caminito? Lo que está al lado izquierdo y derecho del camino son tumbas. ¿Saben por qué? Porque es un cementerio musulmán que pusieron allí porque dijeron, nosotros no creemos en Cristo, que sea el Mesías, que sea el Hijo de Dios. Tampoco creemos en esos eventos que anuncian acerca de Él. Pero por si acaso, vamos a ponerle una tapia a esa puerta, está llena de ladrillos. Y pongamos ahí un cementerio porque como Jesús es llamado el sumo sacerdote, ahí no va a poder poner un pie. Y por si acaso pongamos una reja y candados. Es decir, con reja y candados van a contener la entrada del Salvador de la humanidad en su segunda venida física. ¿Qué es lo que pasa? Que se les olvidó leer esta parte que dice que cuando mi Señor ponga sus pies en el Monte de los Olivos, el monte se partirá en dos, se creará un gran valle que irá hasta la ciudad y todas esas tumbas serán removidas. Son anuncios que el Señor nos da en la Biblia acerca de lo que va a suceder en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la verdad, no las especulaciones que encuentras por ahí. Personas que no sabes tú cuál es la formación real que tienen, bajo la autoridad de quién están, ya lo dije, de dónde sacan esas conjeturas. El punto central, amigos, es que todo lo que ha sido anunciado en la Biblia se va a cumplir. Todo lo que el Señor ha anunciado para tu vida se va a cumplir. Todo aquello que necesitas, dice la Biblia, para vivir la vida como Dios manda, ya lo tienes en Cristo. Ya lo tienes en Cristo. No te falta absolutamente nada para vivir la vida como Dios manda. Esto es obediencia. ¿Y cómo es la vida que Dios manda? Es de lo que hablamos cada domingo acá, para tu bendición. ¿Qué crees que te hace falta? Oh, Luis Guillermo, es que si Dios me hizo ahí todo chaparrín, si yo midiera 1.90 y fuera rubio y de ojos azules, y Dios me hubiera dado elocuencia, seguramente yo sería un gran predicador. ¿De dónde sacas eso? No, y si Dios hubiera evitado que yo cometiera tantos pecados en mi vida anterior antes de Cristo, seguramente me utilizaría. Tienes enfrente en este altar probablemente a la persona menos digna de predicar la palabra de Dios. Pero es que el Señor a veces escoge lo peorcito para que nadie se vanaglorie. Yo no soy el mejor ejemplo de perfección, yo no soy modelo de perfección, pero sí soy modelo de crecimiento, y quienes me conocieron antes lo pueden decir. Sí, he crecido con todos mis pecados, con todos mis errores, con todas mis malas decisiones. El Señor me ha ayudado a crecer, por eso me puedo parar acá a hablar de las cosas del Señor con temor y temblor. No porque yo sea el ejemplo, no, y tú tampoco tienes que serlo. Entonces ahí hay una mentira, y es que el Señor te ha dicho que te va a utilizar, pero tú dices que no porque has pecado o porque eres chaparrín. ¿De dónde sale eso? Con los hombres de bien que ustedes los ven cada sábado llevando el devocional, yo aparezco por ahí una vez cada 2 meses más o menos, porque es que un ministerio no puede ser el quien lo dirige, no señores, sino quien desde Dios ha puesto ahí a servir. Un director de ministerio no puede ser la estrella, de ninguna manera. El centro es Cristo, y el Señor habla y obra a través de los hombres y del liderazgo que levanta en la iglesia. Ese es el orden. Hombres llenos del Espíritu Santo, hay como 12 que llevan la palabra cada sábado a los hombres. ¿Ven? Y son modelos de crecimiento. Y aquí algunos me acompañan: don Miguel Aponte, el señor Mauricio Blanco, nada más ni nada menos que don Jimmy Parra, y los demás líderes del ministerio que están allá. 3 años atrás, 5 años atrás,
¿Quién sabe si el Señor los hubiera puesto a llevar la palabra, cómo lo habrían hecho? ¿Los hubiera utilizado? Tal vez sí. Pero hoy día ellos han crecido, se han dejado moldear, porque el Señor dio una instrucción muy clara. Me trajo a mí a elegir, bajo la autoridad de mi pastor, a estos hombres que lideran un ministerio, porque así lo había dicho. Así lo había dicho. Y les cuento una historia ya prácticamente para cerrar, creo que ya se me acaba mi tiempo, ¿cierto? Y es la siguiente. Cuando el pastor Mario es informado que va a tener la bendición de venir a pastorear la iglesia de Sabana Norte, recuerden que él antes era el pastor de Bogotá, él en su amabilidad y como el gran líder que es, que no puedo decir otra cosa, me hace una llamada. Les voy a contar parte de la historia, una maldad que yo hice, la voy a confesar acá. Me llama y me dice, ¿qué está haciendo? Manejando, pastor. Ah, bueno, le tengo dos noticias. ¿Por cuál empiezo? No, pastor, por cualquiera de las dos, yo te escucho. Y dice, bueno, ya no soy el pastor de Casa sobre la Roca, Bogotá. Yo iba con mi esposa en altavoz. Silencio absoluto. ¿Cierto? ¿Y qué digo ahí? ¡Yupi! ¿O qué tristeza? No sé, no tengo ni idea. Le digo, y la segunda noticia dice, es que ahora voy a ser el pastor de Casa sobre la Roca, Sabana Norte. Y diga, ah, bueno. Y por esa época y durante año y medio, el Señor nos venía anunciando que nos iba a mover, y tengo que decirlo claramente, de iglesia. Y yo interpreté de la iglesia. Y en esa época me invitaron a llevar la palabra en otras iglesias. Y uno de esos pastores me dijo, nos tenemos que retirar mi esposa y yo, y tenemos que entregarle la iglesia a usted y a su esposa. No era Casa sobre la Roca. Dice, no, esto está muy enredado. O sea, tantos cambios el Señor anunciando, pero el Señor sí había anunciado algo. Y es, los montes prorrumpirán en gritos de júbilo y una cantidad de cosas cuando ustedes marchen. Y mi esposa en toda su sabiduría me dijo, mi amor, yo no siento la alegría que el Señor nos dijo que íbamos a sentir. Por el contrario, yo siento mucha tristeza. Dije, bueno, igual mañana tenemos consejería con el pastor y con Cristina, entonces toquemos el tema. Llegamos, Cris no pudo acompañarnos y la verdad no tuvimos consejería, tuvimos dos tintos deliciosos. ¿Ok? Y obviamente tenía que tocar yo el tema de pastor, yo no sé para dónde tengo que coger. Es un momento complicado, pero el Señor había anunciado claramente. Entonces le dije, mira, pastor, yo voy a hacer lo siguiente, de acuerdo con lo que tú me enseñaste, tienes que sujetarte a tu autoridad, ahí es donde tienes que buscar consejo, no afuera. Pastor, yo voy a ayunar y voy a orar, y le voy a hacer una pregunta muy clara a Dios, va a ser, Señor, todo esto quiere decir que definitivamente lo que tú quieres es que yo vaya con el pastor Mario Andrés Santa a Sabana Norte, ¿sí o no? Por favor, no quiero que me respondas nada diferente. Y le dije al pastor y a mi esposa, no quiero que nadie me toque el tema, nada de que el Señor me dijo, mira esta palabra que te ha dicho el Señor, no quiero que nadie me pregunte, déjenme tranquilo que es un tema de Dios y Luis Guillermo no más. Pastor, tú sabes que tú me enseñaste que las decisiones importantes son, yo estoy aquí y si Dios no me dice que me mueva, yo no me muevo. Sirva donde el Señor lo puso. Eso me lo enseñó el pastor Mario Andrés Santa. Entonces, yo sé hacer mandados y hacer caso. Esas dos cosas los hago muy bien. Pastor, yo voy a orar. Si el Señor me dice que debo marchar contigo, marcharé. Si el Señor me dice que no es allá, no iré. Dijo, yo sé cómo es usted y usted va a tomar la mejor decisión. Hasta luego, pastor, Dios te bendiga. Ese día no oré. El sábado era ayuno general. Entonces mi devocional fue simple, fue, Señor, hoy voy a ayunar y voy a orar. Te ruego que por favor me des una respuesta y hazlo rápido, ya sabes que llevo año y medio en este tema y ya estoy como desgastado. La pregunta es fácil, Señor, ¿debo ir con el pastor Mario o no debo ir con el pastor Mario? Amén. Abre mi Biblia en la porción bíblica que correspondía. Entonces decía lo siguiente, entonces bajó de la montaña y llamó a los que quiso. Yo recibí una llamada de mi pastor. ¿Listo? ¿Para qué propósito? Lo acompañaran.
predicaran la palabra y en su nombre echaran fuera espíritus y sanaran enfermos. El Señor no me respondió sí o no, me respondió sí, joven, sí, y quiero que sepa por qué tiene que ir para allá. Entonces yo hice una maldad. Les quiero contar cuál fue la maldad. Yo no le hablé al pastor el sábado, lo evité el domingo. El lunes dije, como es su día de descanso, yo no lo molesto, le voy a hablar el martes. Entonces lo llamé al pastor el martes. ¿Qué hubo, pastor? ¿Cómo va? Bien, pastor, te quiero contar que pues estuve orando y ayunando y pues Dios me ha hablado. Y sí, claro, sí. Y pastor, ¿tú entiendes que yo tengo que orar en obediencia? Sí, yo sé que usted tiene que orar en obediencia. Y tú comprenderás que no puedo hacer nada diferente a obedecer a mi Señor. No, yo sé, sí. Entonces, pastor, pues lamento tener que informarte que nos vas a tener que seguir aguantando en Sabana Norte. Y el paso derecho, ¿no? Él ya estaba pensando, no, yo sé que usted piensa, ¿cómo? No, pastor, que te vamos a acompañar en Sabana Norte. ¡Uy, qué alegría! Bla, bla, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? El Señor venía anunciando que a nosotros nos iba a mover de iglesia. Nos dio unas señales muy claras de cómo iba a ser ese movimiento. Yo se lo dije a mi pastor. Le dije, pastor, el Señor me está diciendo estas cosas. Se lo dije en transparencia a él y a Cristina. Y el pastor me dijo, cuenta con mis oraciones. Voy a orar por eso. Y oró. Y aquí me tiene. ¿Sí? El Señor había anunciado que nos iba a mover durante 1 año y medio. Todo lo que el Señor anunció, lo hizo. En detalles tan simples como la vida y el ministerio de una pulga, que soy yo, de una ovejita. Pero la dinámica es la misma cuando el Señor anuncia grandes cosas. El regreso del Señor Jesucristo, pero también la transformación de tu vida. Si eres miembro de esta iglesia, si eres cristiano, seguidor de Cristo, tanto como si no lo eres, quiero que sepas que todo lo que el Señor ha anunciado acerca de ti y acerca de mí se cumplirá. Y todas las promesas que mi Señor ha hecho para tu vida se van a cumplir, porque el Señor es fiel a su palabra y bondadoso en todas sus obras. Si tú estás convencido de que todo lo que el Señor ha anunciado para tu vida, te pido que por favor le des un fuerte aplauso. Ahora, cerremos ya con un par de diapositivas lo que fue anunciado por Juan, porque es que no solamente estamos hablando del corto plazo y de lo que está sucediendo ahora, sino todo lo que fue anunciado tiempo atrás. Juan, autor material de Apocalipsis, por supuesto revelación dada por Dios por medio del Espíritu Santo, a través de visiones, etcétera, nos habló de lo que va a suceder con el regreso del Señor Jesucristo. Apocalipsis 1 del 7 al 8, dice así: miren que viene en las nubes. Y, ¿me están siguiendo, iglesia? ¿Quiénes lo verán? ¿Quiénes? Todos. La palabra todos viene del vocablo griego todos, que significa todos. Todos, sin excepción. Ay, Luis, y si en ese momento yo estoy dormido, ¿qué dice la Biblia? Todos. Pero entonces, ¿cómo va a ser? ¿Qué pasa si viene de noche a la madrugada cuando yo estoy dormido? ¿Yo qué voy a saber? No tengo ni idea. Lo que sí sé es que lo que está escrito se cumple. Punto. A ver, Luis, pero si aquí son las 9 de la mañana y al otro lado del mundo son las 9 de la noche y está al otro lado de la tierra, ¿eso cómo va a ser? Mire, cuando usted y yo estemos allá con el Señor Jesucristo, le preguntamos cómo fue que se pensó todo esto. Lo revelado a los hombres es de los hombres y lo que no ha sido revelado le pertenece a Dios. ¿Y qué hay con ese detalle? Eso no va a cambiar mi fe, porque mi fe no puede ser netamente intelectual, amigos. No puede ser netamente intelectual, claro, tiene el ingrediente intelectual también. Entonces dice, ¿viene cómo? En las nubes. ¿Y por qué en las nubes? Porque lo vieron irse en las nubes. Así como se fue, volverá. Y todos lo verán, ¿cómo? Con sus propios ojos. Ahora, aparecen preguntas perspicaces. A ver, ¿y los que son ciegos? Y los que son miopes, hipermétropes y no tienen las gafas ahí, ¿qué? Y al que acaben de hacerle la cirugía de ojos, ¿cómo lo va a hacer? Son unas grandes preguntas. Hácelas a Dios en tus devocionales y estoy seguro que una respuesta te va a dar. ¿Sí? Ahora dice, incluso quienes lo traspasaron. Oigan, esos soldados o el soldado, aquí está hablando en plural, asumamos que participó más de una persona, la Biblia no se equivoca.
lo van a ver con sus propios ojos. Pero ¿cómo si ya estaban muertos? Entonces ahí está hablando también de la resurrección de los muertos. Pero Luisgui, si no eran salvos, es que todos los muertos van a resucitar en un orden, y los que estén vivos cuando venga el Señor Jesucristo lo van a ver también. Lo que pasa es que quienes estén muertos y resuciten van a llegar posteriormente a la eternidad. Todos los seres humanos van a llegar allá, pero solamente hay dos lugares: o en presencia de Cristo, cuando lo has recibido como tu Señor y Salvador, o en un lugar bien feo y harto que se llama el infierno, que es real, no es un mito, un lugar alejado de la presencia de Dios por toda la eternidad. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, quítate ese problemita hoy y súbete en el bus ganador. Y dice, incluso lo que lo traspasaron, y por él harán lamentación. ¿Cuántos pueblos de la tierra, iglesia? Todos. Y tú que estás allí viéndonos en YouTube, pon un amén bien grandote ahí, por favor. Todos los pueblos de la tierra. Así será. Lo que es anunciado se cumplirá. Y aparece la palabra amén. ¿Saben qué significa la palabra amén? Escríbanlo allí en el chat de YouTube, etcétera. ¿Qué significa amén? ¿Así es? ¿Así sea? No. Significa sí. Así es. Es una afirmación, no un anhelo. Sí, así es. Hay una muy buena prédica del pastor Darío al respecto. Yo soy el alfa y el omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Está diciendo el Señor Jesucristo, yo soy el principio y yo soy el final para ustedes. Yo los creé a ustedes, los planeé y les di la vida. Y al final estarán conmigo por la eternidad, los que tomen la decisión correcta. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y si tú estás de acuerdo con que el Señor es alfa y omega, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso, dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Te hemos dado algunos datos. Es inviable hablar de los eventos de los últimos tiempos con mucho detalle en 45 minutos, pero tú te puedes matricular en IBLI. Allí hay una materia sensacional que se llama escatología o historia de los eventos de los últimos tiempos. Tenemos una gran maestra que es la profe Lili, que está allí sentada en la columna, que con entendimiento, sabiduría y guiada por el Espíritu Santo nos enseña acerca de los eventos de los últimos tiempos dentro de la visión de Casa sobre la Roca. ¿Qué sucede? Tienes dos caminos, el Señor lo dice claramente. Te voy a escoger el camino de la vida y el camino de la muerte. He aquí, elige mejor el camino de la vida. ¿Y quién dijo yo soy el camino y la verdad y la vida? Jesús de Nazaret. Entonces dice la Biblia que si confiesas con tu boca, audible, que Jesús es el Señor con mayúscula, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, dos condiciones, entonces hay una consecuencia: serás salvo. ¿Qué significa ser salvo? Muy fácil. El día que el Señor te llame de este mundo a su presencia, bien sea que estés vivo durante el rapto de la iglesia o hayas muerto, igual, entonces viajarás con Él y estarás en la eternidad con Cristo, el equipo ganador. Eso es lo que significa, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Eso significa ser salvo. No es que seas la mejor persona del mundo, no es que tengas que hacer grandes obras para salvarte, no es así. La salvación es por fe en Cristo, no por obras humanas. Si fuera por obras humanas no necesitaríamos un redentor, Cristo sobraría si lo puedes hacer solo, pero no es así, la verdad es otra. La verdad es otra. Solamente en Cristo hay salvación. Oye, Luisgui, ¿y cómo hago para ser salvo? Muy fácil. Yo te voy a guiar en una oración. Si estás aquí presente, ya te voy a invitar a que vengas acá conmigo, si deseas hacerlo. Y si nos estás viendo, escuchando a través de una transmisión virtual, pues puedes hacerlo también. No tienes que estar aquí presente. ¿Tengo que ponerme de rodillas? No, al Señor no le importa la posición de tu cuerpo, más bien la de tu corazón. ¿Estás sentado? Hazlo sentado. ¿Te quieres poner de pie? Está bien. ¿Te quieres arrodillar? Hazlo. Lo importante es tu corazón. Y te quiero hacer una invitación. Te voy a decir una cosa, es la invitación más importante de tu vida.
Si tú nos estás acompañando por primera vez acá y aún no has entregado tu vida a Cristo, yo te voy a pedir que lo hagas y la iglesia te va a acompañar. Si estás aquí, vienes por primera vez, levanta tu mano. Quisiera saber si estás acá presente por primera vez. ¿Tú? Bienvenida, nena. ¿Quieren darle un aplauso a la señorita, por favor? ¿Quién más nos acompaña por primera vez? ¿Quién más nos acompaña por primera vez en el templo? ¿Nadie más? Este es tu momento. Nena, si estás de acuerdo, me encantaría invitarte a que vengas al frente acompañada por la persona que te invitó para guiarte en una oración, si deseas hacerlo. Ven acá, démosle un fuerte aplauso, por favor. Muy bien, muy gracias. Acá, muy bien. Esta es la decisión más importante que cualquier persona puede tomar en su vida. Y si estás allí, en casa, o donde te encuentres, en el carro escuchándonos, déjanos guiarte con esta oración. ¿Cuál es tu nombre? ¿Jimena? ¿Y el tuyo? Andrés. Muy bien. Jimena y Andrés, vamos a guiarlos o a guiarte en una oración para que entregues a tu vida a Cristo. No es un tema de religión, es un tema de vida, un estilo de vida, no religioso. ¿Ok? Si confiesas con la boca y crees en tu corazón lo que vas a orar, recibirás la salvación de manera inmediata. Esta es tu iglesia y será siempre bienvenida. De manera que la iglesia le pido que me acompañen para que guiemos a esta parejita en esta oración. Amado Señor Jesucristo, yo te necesito. Te doy gracias, Señor, por todas las bendiciones que has anunciado sobre mi vida. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Sé que el Padre te resucitó de entre los muertos y deposito ahora mismo mi confianza en ti. A partir de este momento, declaro y afirmo creyendo que tú eres mi Señor y mi Salvador, que no hay otro Dios fuera de ti y que todo lo que ha sido anunciado acerca de ti y por ti sobre mi vida se cumplirá, Señor, porque tu palabra, la suma de tu palabra es la verdad. Te doy las gracias, Señor, por darme el regalo precioso de la salvación y a partir de ahora mi vida es transformada, pues lo que yo era antes no existe más y soy una nueva creación en ti. Te doy las gracias, amado Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Entonces, vamos a darle un aplauso. Bueno, ya se lo dimos a Alexandra. ¿Vamos a ir con alguien, a alguien de Nicodemo o no? ¿No? Ok. Jimmy, Alexandra, Andrés, quiero invitarlos a que charlen un minutito con Jimmy y Yuri, que les van a dar la bienvenida y les entregarán alguna información acerca de la iglesia. Bueno, iglesia, si recibiste edificación, dale un fuerte aplauso al Señor y vamos con un tiempo de alabanza.